Palabra que Dios habló por boca de Jeremías para promesa a su verdadero pueblo. Jeremías 32:40 dice así: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí, dice el Señor. El verdadero pueblo del Señor tiene las promesas eternas del Señor. El verdadero pueblo del Señor recibe la promesa de Dios. Pero la promesa de Dios no tiene que ver con una vida temporal. La promesa de Dios tiene que ver con la vida que nos lleva a la gloria venidera, la cual nos espera a los que vivimos en este cuerpo corruptible, haciendo la voluntad de Dios, amándole con todo nuestro corazón y temiéndole. Y la promesa base y fundamental del Señor es que Dios pondrá su temor en nuestros corazones para que no nos apartemos de Él. Porque el hombre, aún yendo a la congregación, el hombre, aún diciéndose ser creyente, el hombre profesando a Cristo con su boca, el hombre haciendo todo de un creyente estipulado por el hombre haciendo todo aquello, puede estar apartado de Dios. De hecho, en su mayoría lo está. ¿Por qué? Porque falta la base. Y la base de ello es el temor a Dios. ¿Dónde lo dice? Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y si el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, entonces la sabiduría se sustenta sobre el temor a Jehová. ¿Por qué? Porque la sabiduría es el accionar del hombre. La sabiduría es la acción. La sabiduría es la vida que él vive sabiamente. No se trata de sapiencia. No se trata de sabiduría en el sentido de la sapiencia, se trata de la sabiduría para actuar, se trata de la sabiduría para obrar, se trata de la sabiduría para vivir. Y esta sabiduría, dice la Escritura, que se sustenta en el temor de Dios, porque el principio de esta sabiduría es el temor a Dios. Pero los necios, los insensatos, desprecian esta sabiduría y desprecian la enseñanza. ¿Por qué? Porque en ellos no está la base, el temor a Dios. El Señor prometió poner su temor en el corazón de los verdaderos creyentes, no de los falsos, porque hablaba a su verdadero pueblo, hablaba al verdadero, no al falso, sino aquel que recibiría lo verdaderamente de Dios. Y de Dios viene el temor a Dios, y de ahí vienen todas las demás cosas: el amor, la fe, la esperanza y todos los frutos del Espíritu de Dios. Porque dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y si con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, entonces el hombre que se aparta del camino de la muerte y entra en el camino de la vida, como dice la Escritura, que el Señor nos llamó de muerte a vida, entonces aquel apartarse viene por el temor a Dios, viene por conocer su corazón, que el Señor castigará con justo juicio el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y porque el Señor, Él no tomará el látigo, no, sino que el mismo pecado castigará al hombre. ¿Y cómo? Porque la misma palabra que el Señor habla, ella le juzgará al hombre en el día postrero. Y todo aquello que se hace en contra de esta palabra es para castigo del hombre, es para castigo del que la quebranta. Por eso es que el Señor dijo: al que no guarda mi palabra, yo no le juzgo. La misma palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cuando el hombre entiende esto, teme al juicio de Dios. Y en ese instante el hombre se entrega a Dios, se aparta del mal y comienza a conocerlo si verdaderamente creyó. Si no creyó, no busque el conocimiento de lo verdadero, sino que busque el conocimiento de lo vil, de aquello que es temporal, como la mayoría de hoy. ¿Y por qué? Porque son enseñados por predicadores que no enseñan como fundamento durante toda su vida de predicación, durante toda la enseñanza, el temor a Dios. Dice la Escritura que David enseñaba al pueblo temor a Dios, cuando dijo: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Y este era el fundamento de su predicación, este era el fundamento de su enseñanza. El temor a Jehová enseñaba al pueblo, porque estaba en su corazón. ¿Quién se lo enseñó? Dios. ¿Quién se lo ministró? Dios. ¿Quién le hablaba? ¿Quién le enseñaba? Dios. Y ese era el fundamento de lo que hablaba.
Por tanto, toda predicación que se aparta del temor a Dios, para lejos de infundir ese temor a Dios en el corazón, poner en el corazón del hombre falsa liberalidad, poner en el corazón del hombre liberalismo, falsa confianza, falsa esperanza, hacerle creer al hombre que él es muy amado y admirado por Dios y que él recibirá de Dios todo tipo de bendición y que Dios le dará naciones y que Dios le hará conquistar y que Dios le hará tomar y que Dios le hará hacer. Esta predicación no se fundamenta en el verdadero fundamento del Evangelio, que es el temor a Dios. Y esta predicación proviene de las tinieblas, por lo cual dice que se aparte el hombre de aquella mujer que hace pecar a los hombres, de la mujer adúltera, de aquel que se echa con ella no vuelve más al camino de la vida, porque sus pasos descienden al Seol, sus pies conducen a la muerte. Y esto el Señor me lo enseñó y me dijo acerca del fundamento de esto. Me habló acerca del fundamento de esto. Y allí está, cuando dice que alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. En su amor recréate siempre. ¿Y qué es la mujer de la juventud del hombre? Porque no le habla al hombre en género masculino, le habla al creyente, donde no hay varón ni mujer, donde no hay judío ni griego, donde no hay bárbaro ni escita, donde no hay siervo ni libre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Y el Señor me enseñó, esta mujer es mi verdad, esta mujer es la doctrina de mi corazón, la que te enseño, alégrate con ella. Y no vayas a la puerta de la mujer adúltera. No pases cerca de la puerta de tu casa. Esta, la verdadera, te lleva a la vida. Ella es como graciosa Gacela. ¿Por qué? Porque ella corre ligera hacia el trono de Dios. Ella corre ligera hacia la casa del Señor. Ella corre ligera a los atrios del Dios viviente. Porque ella te lleva allí. Ella te alumbra, ella te alimenta, ella te acaricia. Y por eso es que dice, en tu amor recréate siempre. Y sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Ella te consuela, ella te acaricia, su verdad. Y eso lo dice el Proverbios capítulo 5. Y leyendo allí, el Señor me dijo, no te acerques a la puerta de la casa de la mujer adúltera, la cual hace caer aún hasta los más fuertes. Y le pregunté, ¿cuál es la puerta de su casa? Y me dijo, el fundamento de ella. Y le pregunté, ¿cuál es el fundamento de esta doctrina? Escuche bien, estas son todas las doctrinas que andan por el mundo. La de la liberalidad, la de la teología, la doctrina de la prosperidad, la doctrina de las conquistas, conquistar y conquistar reinos y conquistar naciones y conquistar aquí, conquistar allá, la doctrina de la santidad del hombre, no la de Dios, la del hombre en su propio esquema que se estableció sin que Dios le hablara. Todas estas doctrinas que el Señor me enseñó que son 4 bestias terribles, cual las vio Daniel. Y el Señor me dijo, no te acerques a la puerta de su casa. Lo dice en Proverbios capítulo 5. Y le pregunté acerca de esta puerta y al decirme que esa es la base. Y le pregunté, ¿cuál es la base? Y me dijo, la falsa base. La base de ganar las almas. Y yo le pregunté, la base de ganar las almas es la puerta de su casa. Y entonces, ¿cuál es la base? Y el Señor me dijo, yo soy la base. Y yo pregunté, ¿pero cuál es? Y me dijo, ¿qué soy yo? Y no supe bien porque dije, es que tú eres muchas cosas. Eres la luz, eres el amor, eres la paz, eres la vida, eres la verdad. Y me dijo, si tú vas enseñando mi verdad, mi corazón, que te descubro, que te hablo, entonces serán salvos los verdaderos creyentes. Entonces entendí que la base del evangelio, el fundamento, es la verdad. Y esa verdad habla del temor a Dios. El fundamento no es ganar el mundo, porque el Señor me dijo, yo no vine a ganar el mundo, yo vine a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Esos son los que desde el principio en su corazón el Señor sabe que son los verdaderos creyentes, los que van a recibir esta verdad. Y me dijo, yo vine a traer mi verdad a todo el mundo porque lo amé. Y traje mi verdad al mundo, pero en el mundo estaba, y el mundo por mí fue hecho, pero el mundo no me conoció, porque amaron más las tinieblas que la luz, y por tanto,
Esta verdad, aunque las di a todos, es para que las reciban los que verdaderamente serán salvos. Y por eso es que dice la Escritura que el Señor añadía a la iglesia cada día las almas que han de ser salvas. Y en una oportunidad días atrás el Señor me dijo, yo no envié un mensaje a la iglesia, a Éfeso. Yo envié un mensaje a la iglesia que estaba en Éfeso. No envié un mensaje a Filadelfia, sino a la iglesia que estaba en Filadelfia. No liberté a la ciudad de Filipos, sino a los presos que estaban en Filipos, y al carcelero lo liberté. Eso es los verdaderos creyentes, porque Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Se perdió desde que se confundió con la enseñanza del mundo, con la forma de vivir del mundo, con el pecado del hombre, con lo que el hombre vive en el mundo. Desde ese momento, lo que verdaderamente es de Dios se extravió del verdadero camino de Dios, y el Señor vino a rescatar a eso. El Señor vino a rescatar lo que se había perdido, a recuperarlo, no al mundo, porque el mundo irá de mal en peor. Porque la tierra será peor todavía y se agravará sobre ella su pecado, lo que dice en el libro de Isaías capítulo 24, y se agravará sobre ella su pecado y no se levantará. El Señor vino por los creyentes, por eso le dijo al pueblo, no entréis en ciudad de samaritano ni vayáis a los gentiles, id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuáles son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Todo aquel hombre y mujer que desde el corazón el Señor, la semilla que puso, ese la ama y ese la desarrolla, pero todavía está cegado y no entiende, y aún vive en el pecado. Eso es lo que Dios vino a hacer. Y por eso que estas predicaciones, Dios te va a dar tal país para Cristo, te va a dar tal ciudad para Cristo, proviene de las tinieblas. Dios no vino a eso, vino a salvar creyentes, vino a salvar lo que se había perdido, a recuperarlo. Y cuando eso es así, Dios pone su temor. Cuando se habla el temor a Dios, esos los reciben, y cuando se habla otra cosa, los reciben todos. Y de esos todos van a la muerte. La grande multitud, la grande mayoría van a perdición. Por eso es que dice que ha hecho caer a muchos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella, esta mujer adúltera, que es una doctrina que no es la verdad del Señor. Es la teoría de la emoción, la que te emociona, la que te promete, la que te cumple el deseo del corazón, esa que llena estadios, esa que reúne multitudes, esa que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, porque ese es el engaño, como dice, que aún hará descender fuego del cielo a la tierra, porque Dios le envió un espíritu de mentira para que crean la mentira, todos los que no se complacieron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia y no sean perdonados. ¿Por qué? Porque el Señor va a salvar verdaderamente a los que aman su verdad. Su verdad va adelante, y de ahí, en esa verdad, entran los verdaderos creyentes. Y el Señor me enseñó algo. Cuando tú tienes en tu mente el conquistar para Cristo, vas a hacer lo que sea, vas a hacer cualquier cosa por hacer y cumplir eso, conquistar para Cristo, y entonces vas a pecar, vas a hablar mentiras, vas a hablar error, porque tu objetivo no es hablar la verdad, tu objetivo es que todos entren en lo que tú estás hablando, y eso no podrá ser, porque la fe no es de todos, sino para aquellos a los cuales realmente la reciben. Por eso el Señor lo dijo, esto no a todos es estado, sino a aquellos para quienes realmente los reciben. Y el que los recibe es poco. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Es la palabra que el Señor habla acerca de los que verdaderamente reciben su temor. Y esta promesa es para el verdadero pueblo, para el pueblo de la promesa que recibirá el temor a Dios. Se enseña el temor a Dios. El temor a Jehová os enseñaré. Este es el principio, este es el fundamento, porque dice en el libro de Apocalipsis que el capítulo 14, por allá verso 6, que un ángel apareció por en medio del cielo, trayendo el evangelio eterno a toda nación, lengua, pueblo y tribu, diciendo, adorad a Dios y temedle todos los moradores de la tierra, porque el día de su juicio ha llegado. Y el evangelio eterno dice así, adorad a Dios y temedle, dadle gloria a Dios y temedle. Ese es el fundamento del evangelio eterno, el temor a Dios. Y todo aquello que se aparta de este fundamento es para muerte. Así llene estadios, así reúna multitudes y así haga milagros.
en el nombre del Señor, los cuales provienen de las tinieblas, porque el fundamento jamás cambiará. El temor al Señor es el principio de la sabiduría. Gloria a Dios.